Buenos días, compañeros. Estamos reunidos en un espacio postcard para conversar y dialogar con un tema demasiado interesante, el cual es la teoría del funcionalista. Tenemos como invitado al doctor Anthony Zamora, abogada Lindice Ramos y juntos al abogado César Vélez y Carolina Salami y mi persona que es Sonia Pineda, que voy a dirigir como moderadora de este conversatorio postcard, que vamos a hablar sobre la teoría funcionalista. Es una teoría bastante común en la sociología iniciada por Emily Bourdieu. Fue un socialista, pedagogo y filósofo francés establecido formalmente de la sociología como disciplina académica y junto con Karl Marx y Mark Weber es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Le doy paso a nuestro queridísimo alcalde de nuestra ciudad de Manta, el abogado doctor Anthony Zamora. Muy, Bienvenido, doctor. muy buenos días, estimada Sonia. Es un placer estar aquí y compartir estos espacios de conversatorio. Yo creo que estos temas son muy importantes para la juventud. Pienso que es algo muy necesario para hacer un buen intercambio de ideas y darle más conocimiento a los oyentes. Pero vamos a entrar en materia. Yo les voy a hablar sobre Durkheim, Emily Durkheim, el sociólogo, que es quien plantea esta teoría funcionalista. Bien, Durkheim toma ideas de Herbert Spencer sobre el originismo o la forma en la que la sociedad va avanzando y se va adaptando. Sin embargo, Durkheim cree y lo que busca él es que la sociología no caiga en un objeto de subjetividad. Es decir, que porque cada persona es diferente, ¿no? No, porque esto complica mucho que se pueda hacer como una ciencia positiva, con métodos científicos. Entonces, Durkheim plantea la siguiente frase y quiero que le prestemos atención porque es la manera en la que, la analogía en la que él hace para que tú puedas interpretar la teoría funcionalista. Dice, la sociedad como el cuerpo humano tiene órganos, necesidades y funciones interdependientes. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir con esto? Como tal, la sociedad está conformada por individuos, grupos e instituciones. ¿Y qué es lo que él representa aquí? Los individuos vamos a ponerlos como en el cuerpo humano como las células, ¿verdad? Los grupos como el conjunto de las células. Y lo que es las instituciones ya vendrían a ser los sistemas, por ejemplo. Entonces, Durkheim plantea que cada individuo, cada persona tiene un rol, una función. Esto él lo denomina como el hecho social. Ojo a eso. Y obviamente existen los organismos que son los socializadores. Aquí entra la escuela, religión y familia, básicamente organizados por el Estado. ¿Por qué es relevante esto? Porque cada persona en su casa pues tiene su ideología, su pensamiento, pero cuando tú te vas a educar, esto es muy interesante porque Durkheim tenía una posición respecto a la educación, pero bueno, eso es otro tema, lo hablamos después. Pero la idea es que el tema educativo es importante, ¿sí? Porque si no hay un punto en común, por ejemplo, todos estamos de acuerdo aquí, creo que los valores son fundamentales para la convivencia. Si no hay un punto en común, pues no existe una cohesión social. Entonces, introducimos conceptos de Durkheim como lo que es el estatus, la cultura, introducimos también la solidaridad social, de los tipos de sociedad. La cultura, entiéndase por esa unión o eso que nos une, ¿no? Los valores, costumbres, tradiciones que tiene una sociedad. Por ejemplo, ¿cómo podemos relacionar a una persona que vive, no sé, ponle en San Borondón, alguien que vive en, no sé, sin discriminar nada, Isla Trinitaria, por ejemplo, que son económicamente zonas muy contrastadas, que tienen que ver? Pues que a ambas personas, por ejemplo, aquí no le gusta un buen cebollado, un buen raspado, salprieta, comida típica de aquí, ¿no? Un caldito de gallina, una tonga, por ejemplo. Eh, entonces, esto lo tiene como cultura. Ahora, ¿a qué se refiere con el estatus? El estatus como tal es el valor social que le otorga la comunidad, la sociedad a un hecho. Por ejemplo, a tu rol, a tu función, ¿no? A tu trabajo, vamos a ponerlo de esa forma. No sé si has escuchado la típica. ¿Por qué un científico gana menos que Messi, por ejemplo, que es un deportista? No, deportistas en general. No se ataquen, no se ataquen. La idea es que este científico
tiene un estatus para la sociedad muy, quizás muy alto, porque hay personas que te dicen, no, es que tú tienes un alto estatus porque tú ganas mucho. No es así. El tema de lo que lo estoy planteando, la teoría del científico con el deportista, es un claro ejemplo. Messi como tal, quizás para algunas personas te dicen, "No, pues no aporta nada a la humanidad, pero tiene un gran salario". Lo mismo un científico, los políticos, por ejemplo. La sociedad no suele ver tan bien a los políticos. A mí sí, ¿verdad? Yo creo que a mí sí. Entonces, ahí tenemos una ejemplificación. Y finalmente, el concepto de solidaridad social. Aquí entra la mecánica y la solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica, como tal, se refiere a sociedades pequeñas. Yo me acuerdo que tenía un profesor, allá cuando estudiaba en Derecho, en Sociología Jurídica, se llamaba Olger Vélez. Él una vez nos comentaba que en sus tiempos, cuando él vivía en un barrio, si cazaban un chancho era para todos, ¿no? Todos tenían como que esa unión, un trabajo en equipo. Entonces, a diferencia de la orgánica, que eso es más para sociedades ya modernas, ya grandes, porque como les vengo diciendo al inicio, Durkheim toma la idea de la evolución social de Spencer. Entonces, para estas sociedades ya modernas entra la interdependencia basada en el trabajo. Un abogado depende pues, del panadero para su desayuno, para su estudio jurídico necesita contadores, parte administrativa, parte de limpieza, etcétera. Entonces, Durkheim lo plantea como más individualista, pero no tanto así, porque al final necesitas el trabajo de la otra persona. Yo creo que son conceptos muy interesantes. El micrófono se encuentra silenciado, estimada Sonia. Muchas gracias, mi queridísimo alcalde. Le damos paso a la compañera abogada Lindice. ¿Qué opina sobre Muchas, el tema? muy buenos días, muchas gracias, señora Sonia. Pues realmente opino que, como dijo el abogado Anthony, es realmente muy interesante este tema, más que todo empezando desde la concepción de las mecánicas, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. Pues como dijo anteriormente, la solidaridad mecánica se va directamente a lugares pequeños y ya a partir de la teoría funcionalista con Emil Durkheim, ya se habla de una especie de evolución social con las tecnologías, con todas las cosas modernas y ya entra en un concepto de solidaridad pues orgánica, en la cual todos y cada uno desempeñan un rol de manera interdependiente, ¿no? Dentro de estas sociedades, también decía Emil Durkheim que existen personas que no se adaptan, que no entran al concepto de lo que sería su rol o estatus social. Este tipo de personas que no se encuentran pues satisfechas con su rol dentro de la misma son personas inadaptadas o disfuncionales, según los términos de Emil Durkheim. Son gente que simplemente dijo, pues no, no me gusta el rol que estoy cumpliendo en esta sociedad. ¿Ok? Entonces, cuando esto sucede de muchas maneras, de maneras consecutivas, se genera lo que se llama la anomia, que es la no norma. Entonces, según la teoría de Durkheim, todos en un momento de nuestras vidas pasamos por esta especie de fase de rechazo a nuestros roles, hasta llegar a un punto de aceptación e integración dentro de la sociedad, en el que nos damos cuenta que nuestro rol dentro de la sociedad es importante y lo desempeñamos. ¿Cómo hace la sociedad para que este rol sea aceptado por nosotros? Pues tiene varios mecanismos. Uno de ellos, por ejemplo, es la moda, que es un concepto bastante pues común dentro de nuestra sociedad actual, que es cuando algo pasa de ser anormal, extraño, mediante las redes sociales, mediante un diálogo, mediante las charlas de concientización, se vuelven cosas normales dentro de la sociedad. Por ejemplo, los tatuajes, las parejas homoparentales, las parejas monoparentales, cosas de este tipo que antes podían generar algún tipo de desestructuralización, disculpen, social, pasan a ser parte de la misma y eso genera una especie de estabilidad social, que era lo que desde un principio quería Emil Durkheim. Recordemos que el funcionalismo es una teoría de la sociología, bajo la premisa de que todos los aspectos de una sociedad, instituciones, roles, normas, etcétera, cumplen un propósito y son indispensables para la supervivencia de la misma. Gracias, abogada. Le damos el paso a la compañera Salami. Bueno, muy buenos días. Eh, Sabemos que el estructural funcionalismo es el resultado de una mezcla y aportaciones de otras teorías sociológicas anteriores, por cierto, las cuales son ideas tomadas del evolucionismo, positivismo, y se revuelven con ideas del funcionalismo. Por eso le llamamos estructural funcionalismo.
El funcionalismo estructuralista se basa en la teoría de que la sociedad es un sistema complejo, o sea, es difícil de entender. Talcott Parsons era un sociólogo estadounidense que nació en diciembre de 1902 y fue conocido por su teoría de la acción social y su enfoque estructural funcionalista. Este sociólogo retomó ideas de Emil Durkheim, fusionando algunas teorías que establecieron el análisis de la acción social en un contexto específico que denominaron sistema social. Bien, sabemos que la sociedad tiene estructuras, tiene una base, para que ésta no se altere al pasar de los tiempos, ¿verdad? Entonces, como ya dije, tiene estructura social. Esta se divide en 4 partes, ¿no? Autorregulación, conservación, transformación y totalidad. Estas son mecanismos eh, que se basan en que no haya modificaciones que cambien la organización de la sociedad. O sea, arregla ciertos cambios que suelen surgir al pasar del tiempo para que no se pierda la estructura base que tenía antes una sociedad. Ok, ¿cómo pongo como ejemplo, lo siento mucho, la compra de un carro o que me lo den por herencia? Bien, yo tengo el carro, ya lo llevo usando 2 semanas, ¿cierto? Y empiezo a notar que está fallando algo. ¿Qué hago yo? Llevarlo al mecánico. El mecánico me dice que hay que cambiar de aceite, hay que cambiar de llantas y que está teniendo una pequeña falla en el motor. Lo que en realidad me hace pensar que tuve que haber comprado el carro en otra concesionaria, pero bueno. Me dice que tengo que cambiarle llantas. Está bien, yo le digo al mecánico como propietaria del carro, ok, póngale el mismo modelo, el mismo número de llantas, el mismo aceite de la misma marca y lo que tenga que arreglarle de lo que es el motor. Muy bien, yo quiero conservar la esencia que tenía el auto cuando yo lo compré, no quiero que cambie absolutamente nada. ¿Qué pasa si hay algún cambio significativo? Por ejemplo, cambio de marca de aceite. Puede que no vaya bien con mi auto y tenga que regresar otra vez a las 2 semanas o a los 2 días porque otra vez se me dañó. ¿Bien? Eh, es a lo que explicaba, no quiero que haya una transformación significativa en mi auto. No sé si me hago entender, pues está bien. Muy bien, hablamos con lo de totalidad. Esta separa 2 ideas, la marxista y la de los estructuralistas. La idea marxista se basaba en entender cómo estaba organizada en el pasado la sociedad para entender el presente. Pero los estructuralistas dijeron, no, alto ahí, así no quiero que sean las cosas. Ellos decían que para poder estudiar una sociedad, ellos tenían que ir, observar y convivir con esa sociedad. ¿Para qué? Para si ellos querían hacer algún cambio, no sea, como dije antes, no sea tan significativo y no dañe la estructura base de esa sociedad. Ver qué elementos tiene y cómo funciona para poder ahí estudiar las características especiales. En este caso, por ejemplo, los políticos, sin ofender. Ellos no quieren que haya cambios significativos en una sociedad porque ellos ya tienen una idea, ellos ya tienen una estructura de lo que van a hacer en esa sociedad, ¿verdad? Si llega a haber un cambio significativo, tienen que reformar todas las leyes que habían antes ahí. Eso hace que, bueno, afecte, ¿no? Gracias, compañera Salame. Le damos el paso al compañero, el abogado César Vélez. Muy buenos días. Yo voy a hablar sobre el sociólogo estadounidense Robert Merton. Él nos plantea que en la sociedad hay dos tipos de funciones. Están las funciones manifiestas y las funciones latentes. Las funciones manifiestas son las que se crean a base de normas ya planteadas por la sociedad anteriormente. Y las latentes son las que se basan en acciones que lleva al ser humano con el tiempo, por experiencias. Las funciones manifiestas son donde los individuos o los grupos sociales están esperando que existan ciertas consecuencias, interacciones o acciones.
las personas llevan a cabo en la sociedad. Estas consecuencias, resultados a las interacciones. Las funciones manifiestas son queridas, conservadas por los medios de la sociedad. ¿Cómo explico esto? A ver, para que me entiendan. La sociedad, como dijo la compañera Salame, no tiene por qué cambiar si está bien. Porque si hago un cambio y va a ir mal, voy a tener que regresar anteriormente. Por eso se crean estas funciones manifiestas que por lo general lo vemos en la educación o en la religión. En la educación no solo nos enseñan lo que vendría a ser la ciencia, nos enseñan a socializar, a tener, nos enseñan que cada acción tiene una reacción, que si yo hago algo malo voy a ser juzgado de una mala forma, si hago algo bueno voy a ser juzgado de buena forma. En cambio, las funciones latentes son totalmente distintas, no es que yo escojo lo que voy a hacer o no, la sociedad no me tiene eso planteado, eso depende de mi experiencia, cómo voy formándome con el tiempo. Por ejemplo, voy a entrar a un nuevo trabajo, yo no sé si mis compañeros van a ser buenos, van a ser malos, cómo me van a tratar, la forma que no me van a tratar, y eso me va moldeando como persona, es algo bueno, aunque la gente dice que no lo toma de buena forma, porque sienten que por lo general es malo, pero no, eso nos forma como sujetos, nos forma como sociedad, nos da que la sociedad tenga un buen balance, no sea tan curvo, no haya tanta gente mala ni tanta gente buena, nos da ese sentido. Muchas gracias, abogado. Le quería preguntar a nuestro queridísimo alcalde, hacerle una pregunta, si nos podía ayudar contestando. Le quería preguntar que ¿quién creó el fundamentalismo? Ya, el funcionalismo es una teoría muy compleja, pero vamos a ponerla en la rama del sistema social. La sociología como tal fue Durkheim quien la crea. Sin embargo, en temas de antropología y psicología hay otros autores. En antropología fue un señor que se llamaba Bronislaw, me falla el apellido, pero sí que se llamaba Bronislaw. Pero como tal, en la sociología fue Emily Durkheim. Luego, pues mira, está muy interesante saber cómo Parson y Merton toman partes del concepto de Durkheim para adaptarlo. Y eso que Merton es más que todo contemporáneo. Por cierto, vi al abogado César Vélez nervioso con la abogada Carolina. Yo creo que tienen ahí como que temas pendientes que debatir. Por cuestiones de tiempo me gustaría seguir conversando con ustedes, pero yo ahorita tengo una agenda un poco ocupada, entonces creo que fue un espacio muy productivo y me gustaría que pues pudiéramos despedirnos para así continuar con las actividades, porque créanme que tengo la sociedad tras la alcaldía presionándome, entonces necesito que nos despidamos. Yo le agradezco mucho a mis queridísimos abogados, más a usted, mi querido alcalde, pues ha sido un conversatorio productivo, algo interesante hablar de estos temas, darnos estos espacios de conversaciones para debatir, dialogar y compartir o hacer ese intercambio de ideas. Espero que hayan sido de sus agrados, compañeros. Este ha sido el podcast presentado por nuestros queridos abogados invitados y la idea es dejarles este conocimiento y la gana de seguir aprendiendo sobre este tema. Muchas gracias, mis queridos abogados. Muchas Hasta gracias. luego, mi querido alcalde. Hasta luego. Gracias.